Bienvenidos a un nuevo webinar de nuestro Círculo Agroalimentario de Aragón, Conecta. Hoy tiene como protagonista a la transformación digital de nuestros modelos productivos en la industria alimentaria. Soy Carmen Urbano, la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, y os doy las gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un día más y también, por supuesto, agradezco a todo el equipo que está detrás de esta plataforma de formación y de conferencias y que nos está apoyando y que va a estar, pues mirad, grabando esta sesión para que luego podamos difundir el contenido. Vamos a estar también atentos a las preguntas que nos planteáis a través del chat. Os voy a presentar a los dos profesionales que hoy nos acompañan en nombre, en representación del sector de industria de INICOM. Son José María Ibáñez, su responsable de soluciones verticales de industria, y Benito Grande, especialista en eficiencia energética. Bueno, para quien no me conozcáis, pues mis últimos 4 años profesionales en el sector privado antes de ocupar esta dirección general, he tenido la gran fortuna de ver el mundo que viene, de descubrir el mundo que viene en INICOM. Por eso, permitidme que os presente a la empresa. Es una empresa española de origen aragonés, global, muy internacionalizada, con más de 35 años de experiencia, y es un proveedor de soluciones y servicios tecnológicos de valor añadido. Y cuando decimos valor añadido es porque la transformación digital implica aportar valor tanto a la empresa, al negocio, como también, por supuesto, a clientes y consumidores. La digitalización o las tecnologías no son un medio para lograr un fin, y de ello saben mucho mis compañeros, el INICOM Team, que nos acompaña. Así que, sin más, les voy a ceder la palabra porque quiero que compartan con nosotros sus secretos y, además, qué experiencias están viendo, porque siempre nos ilustra el saber qué están haciendo o cómo están triunfando, o incluso qué puntos de mejora estamos observando en la industria alimentaria, en todo lo que supone esta cuarta revolución industrial debida, evidentemente, a la transformación digital. Así que, compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, INICOM, y a su sector de industria. Yo me voy a apagar el micrófono. Tanto Mónica Núñez como Susana Escobar, de nuestro equipo de promoción, escucho unos ruidos tremendos. Ya perdonaréis, pero algo se nos acopla por ahí. Nosotras nos vamos a apagar los altavoces y damos paso a los profesionales de INICOM, que nos van a hablar de la industria post-COVID-19. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. También agradecer al Círculo Agroalimentario Aragonés por la organización de este webinar, y a todo el foro presente, pues por dedicar parte de su tiempo en esta época, ¿no? Pues a asistir, pues para ver cómo vemos nosotros la industria conectada y esta industria de futuro, ¿no? Comencemos con un breve análisis de los últimos 3 meses, donde se ha producido una transformación disruptiva, tanto a todos los niveles, tanto de la forma de vida de las personas como los procesos de las empresas, similar a un tornado que nos pasa por encima creando mucha confusión y que al final nos deja delante de un folio en blanco, donde cualquier pensamiento anterior requiere ser desarrollado nuevamente. Afortunadamente, las personas tenemos una fuerte resiliencia ante cualquier situación trágica y una gran capacidad de adaptación que nos permite tapar cualquier tragedia pasada y ponernos en una situación de fuerza para comenzar a fabricar nuestro futuro en esta nueva realidad, sin importar cómo nos haya afectado en el pasado. Ahora mismo no tenemos conciencia de cómo estábamos en febrero, y aquellos planes estratégicos diseñados para afrontar este año 2020 como comienzo o finalización de una década han dejado de tener sentido, porque se ha quedado con esos pilares de mercado que ahora mismo o se han transformado o simplemente ya no existen, ¿no?
En el mundo de la agroalimentación existen sectores que se han visto reforzados, sobre todo los posicionados más cerca de la cadena de suministro de nuestros productos de consumo, pero los sectores más cercanos al sector primario se han visto impactados por esta situación, unas veces por el confinamiento y la imposibilidad de poder atender a nuestras tareas diarias tan importantes para la calidad de sus productos y otras por el impacto de la cadena de suministro, tanto por el cambio de modelo de consumo como por la disponibilidad de los alimentos. De todas formas, gracias a nuestra resistencia natural, estamos siendo capaces de abordar esta situación ampliando los límites de esfuerzo y desarrollando el ingenio a partir de la necesidad de buscar soluciones rápidas a problemas acontecidos que no vimos venir, pero que nos obligó a transformarnos. Uno de los campos que se ha visto beneficiado por esta necesidad de transformación y adaptación ha sido la tecnología. Se ha visto durante estos últimos meses que una situación excepcional producida por una pandemia vírica ha promovido más el cambio y la transformación tecnológica que el esfuerzo de las entidades y organismos públicos en los últimos años. Después de haber parado este primer golpe y haber adoptado algunas soluciones tecnológicas novedosas o que completaban nuestros sistemas de información, se nos plantea una serie de cuestiones que intentaremos responder en esta sesión y esperamos que salgamos con una idea más clara de cómo continuar con esta digitalización. ¿Cuáles son estas etapas, ¿no?, en este desarrollo digital? Os paso a mi compañero Benito, que me ayudará en esta ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí y de poder, bueno, pues de alguna manera compartir lo que nosotros entendemos por industria conectada y todo lo que tiene que ver con el complemento hacia una industria gestionada, ¿no? Cogiendo la pregunta que lanza José María, pues, ¿cuáles son las etapas? Bueno, es difícil de concretar. La verdad que es algo que viene asentándose desde hace tiempo, pero el germen viene mucho más atrás, ¿no? Recuerdo una frase que decía Einstein de que no pienso en el futuro porque este llega demasiado pronto y, joder, pues qué razón tenía, ¿no? ¿Quién es los que estamos aquí hoy en este webinar no tiene la sensación de que todo está pasando en un suspiro, ¿no? Es verdad que en los 2 últimos siglos el mundo ha experimentado innovaciones continuas, pero han sido 2 las grandes olas que han sustentado toda esta innovación, desde mi punto de vista. Una ha sido pues, la aparición de la revolución industrial, que trajo consigo pues, la aparición de las máquinas, las fábricas, la electricidad. Y bueno, nuestras vidas cambiaron para siempre. Otra mucho más cercana a todos nosotros y sobras conocida, pues la revolución de Internet, que trajo consigo pues, las redes el poder de la computación, las redes de datos y sobre todo una cantidad y un acceso sin límites a nuestra información. Y nuestra vida cambió otra vez por completo. O sea, es verdad que ahora también podemos hablar de una nueva ola, o quizá, bueno, mejor dicho, un tsunami por el impacto y el tiempo de maduración producido por esta crisis del COVID-19, pero que ha acabado de dar un impulso definitivo pues, a todas estas nuevas revoluciones, ¿no? Pero me pregunto cuáles son las causas de esta nueva revolución, ¿no? Podemos decir que la conjunción de ambas olas de innovación que comentaba anteriormente. Sí, seguramente. ¿Y podemos llamarles el Internet industrial? Pues sin duda, sin duda. Entonces, está claro que sabemos de dónde puede venir todo esto, pero ¿dónde nos encontramos actualmente? ¿En qué posición estamos dentro de la industria conectada, ¿no? Bueno, voy a cambiar. Pues todos somos conscientes desde que ya hace un tiempo una nueva etapa está llegando a la industria y lo hace a la mano de la digitalización de los procesos productivos. Son habituales en nuestro día a día conceptos como sensorística y que gracias al precio al precio de los sensores que a día de hoy pues, le auguran un futuro muy interesante. ¿Quién no ha oído hablar de IoT, Internet of Things, ¿no? Y por supuesto del cloud computing? Y en el momento que hablamos de sensorística, IoT y cloud computing, estamos hablando de conectividad o incluso hiperconectividad. Y al haber conectividad, todas estas comunicaciones van cifradas, han de ir protegidas. Entonces aparece el término de ¿qué? De ciberseguridad. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues todo esto sobre todo para conseguir el llamado nuevo oro, el Big Data. O sea, montones de datos, montones de información. Sí, pero no olvidemos una cosa. Son datos desestructurados y quedémonos con esto.
Dejadme también incidir que es verdad que se habla de conceptos como los que he dicho antes, van a ser muy importantes dentro de la industria 4.0 o de la industria conectada, pero desde mi punto de vista, hay un eje vertebrador que engloba a todos ellos, que es el de personas 4.0 y que no se habla mucho. Pero para mí va a ser el gran reto que debe afrontar la industria conectada. El de ser capaz de atraer el talento digital a nuestras organizaciones. Las máquinas no van a sustituir a las personas. Estoy convencidísimo, pero el futuro tiende a una colaboración cada vez más estrecha entre ellas, ¿vale? Entre el hombre y la máquina. Van a interactuar. El hombre va a interactuar con la máquina y lo harán de forma colaborativa. Y las personas van a seguir teniendo un papel fundamental en esta industria. Otra cosa, ¿vale? Y que quizás sea lo difícil, será encontrar este personal cualificado, ¿vale? Para poder gestionar de alguna manera o para poder comandar esta industria conectada. Ya hemos hablado pues, de dónde viene, cuál es el germen de todo ello. Hemos hablado de dónde nos encontramos actualmente dentro de la industria conectada. Pero ¿cómo se plasmaría? O sea, ¿cómo plasmamos esta industria conectada dentro de los procesos de fabricación? José Mari, tu turno. Gracias, Benito. Bueno, voy a rescatar una parte de esa industria 3.0, ¿no? Por donde antes de la llegada de los habilitadores tecnológicos a todos estos procesos industriales, las empresas se tenían que apoyar en la automatización electrónica de las operaciones, ¿no? En sus diferentes fases productivas y en la metodología de optimización de los procesos como el Lean Manufacturing, ¿no? Pues para avanzar un poco en la excelencia y la calidad, ¿no? de su modelo industrial. Ahora los vemos un poco lejanos, pero al final estos sistemas, ¿no? Fueron una revolución porque permitían centrar las operaciones de las personas pues allí donde aportaban más valor, ¿no? Donde aportaban su inteligencia y dejar pues esas tareas más rutinarias y repetitivas pues a las máquinas y a sus sistemas de control, PLCs, SCADA, etc. Una de las cosas, ¿no? que nos está facilitando esta nueva industria 4.0 y la tecnología como el IoT es que nos está convirtiendo en una realidad tangible, ¿no? Eso que se pensaban ya en esa revolución anterior y que de hecho pues, se está empezando a volver imprescindible en muchas fábricas, porque al final estas tecnologías proporcionan más eficiencia a un menor coste y abren además nuevas fuentes de ingresos potenciales, que al final es lo que buscamos muchas veces en nuestras empresas, ¿no? Pues al final ampliar el margen, mejorar nuestro producto, pero sobre todo vigilar ese margen, ¿no? de producción. Al final, en otras palabras, pues conseguimos reconfigurar instalaciones, por ejemplo, ¿no? Para los fabricantes pues, para estar al día, ¿no? Y responder esas nuevas necesidades pues, con el nuevo ecosistema donde los productos pues, cada vez se exigen que sean más personalizados y de alto valor añadido, ¿no? Para salir un poco a la competencia, ¿no? La globalización. Actualmente en el sector agroalimentario, pues cada vez disponemos también de más dispositivos conectados a diferentes tipos de redes. Son capaces de captar información y enviarla a otras máquinas o dispositivos de control, pero ya no hablamos solo, ¿no? En el ámbito industrial, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, ya del packaging del producto, de preparación, sino que ya están disponibles en el campo. Pues viene a través de captura de esa información en tiempo real de los sensores IoT o bien por el acceso a datos globales compartidos. Más claro ejemplo puede ser las condiciones meteorológicas, ¿no? que ahora están disponibles y públicas pues para completar nuestro análisis, ¿no? de información. Dentro del concepto de agricultura 4.0, pues lo que he podido estar leyendo últimamente, ¿no? Pues para preparar un poco también esta ponencia, en la parte de gestión del cultivo, pues al final de estos dispositivos pues permiten a los agricultores, ¿no? Saber cómo está su cultivo en tiempo real y de una forma sencilla. Pues al final, mediante la recolección de estos datos, pues podemos llevar a cabo monitorizaciones de los cultivos, pues con el objetivo de vigilar las variables ambientales, por ejemplo, y luego implantar planes de reducción o tratamientos específicos, ¿no? Que hablaré más adelante. Más claros ejemplos pueden ser las temperaturas del aire, o incluso el producto, la humedad relativa del ambiente, pero ya no fijándonos solo, ¿no? en esas bases de datos públicas, sino a partir de la medición real. Sabemos la utilización de drones como helicópteros usaban antes pues, para medir, ¿no? esas áreas forestales, conductividad y temperatura del suelo, niveles de volumétricos de agua por sus suelos, etcétera, ¿no? Seguimos hablando un poco de tecnología.
Ahora mismo nos encontramos, pues eso, pues ante una serie de tecnología disponible para nuestro entorno, las zonas de explotación o fabricación, pues disponibles para facilitar nuestro trabajo, ¿no? Y conseguir mejores en nuestros productos o nuestros márgenes de producción. Dentro de este sector, pues también he querido compartir algunas de las tendencias o focos actuales, ¿no? En la cadena de suministro, lo que podemos encontrar ahora mismo en tecnologías IoT que se está trabajando, ¿no? Una importante que es clave en este sector es la seguridad alimentaria, donde ahora mismo la tecnología permite conocer la trazabilidad de productos de la granja hasta la mesa, tanto a nivel de garantizar su integridad dentro del transporte como sus condiciones de cultivo, ¿no? Origen, tratamiento, condiciones de conservación. Pues se está trabajando para mejorar, ¿no?, la experiencia del consumidor a través de conocer todo el proceso, ¿no?, de trazabilidad de ese producto. En la gestión de la cadena de frío hay un punto muy importante porque está relacionado con esta seguridad alimentaria y elevado a la gestión de costes, ¿no?, porque la tecnología IT nos permite generar un plan de control, consumo y mantenimiento de la conservación del frío, que al final es una parte clave en este mundo global, ¿no?, de la cadena de suministro de los alimentos. Y luego en el análisis predictivo de esta misma cadena de suministro, ¿no? Pues bien por optimización del transporte o bien por el propio aprovisionamiento, ¿no?, de los productos en esa cadena, ¿no? Porque al final nos puede dar un anticipo de cuál puede ser la demanda. Al final está todo muy relacionado con lo que es la parte de la gestión del desperdicio de alimentos, ¿no? Disponer al final de toda esta información del ciclo de vida nos tiene que permitir minimizar el desperdicio, bien porque podamos garantizar su conservación y transporte o bien por estas herramientas, ¿no?, de análisis sobre la demanda de los diferentes mercados, ¿no? El conocer cómo se está comportando el mercado y cuáles son sus demandas nos puede permitir planificar cuál va a ser, ¿no?, nuestra actividad y cuál va a ser nuestro objetivo, ¿no?, de producción para ese año y años venideros. Y bueno, y a nivel de energía, ¿cómo se está llevando esta digitalización de energía, Benito? Vale, pues a nivel de energía, pues hablamos hace un momentillo, ¿no?, de conceptos que han irrumpido dentro de la industria conectada y en nuestros días y que eran, pues, conceptos fundamentales de esta industria. Pero también me gustaría hablar, además del eje vertebrador que decía las personas 4.0, me gustaría hacer la pregunta si verdaderamente creéis que la eficiencia energética también ha de ser uno de esos ejes vertebradores y aceleradores de la nueva industria 4.0, ¿no?, de la industria del futuro. Yo os digo que sí, y os digo que sí porque, por ejemplo, desde 2010 venimos hablando y escuchando las bondades de la eficiencia energética. Pero la eficiencia energética no ha de vincularse solo a un producto. O sea, han sido muchos y lo siguen siendo productos que han aparecido en esta casi década, pues para conseguir la ansiedad de eficiencia energética. Pero a mí siempre me ha surgido la duda de preguntar, oye, la aparición de toda esta tecnología que aquí vemos, ¿no? Pues vamos a ver, pues, calderas, o sea, la sustitución de tecnologías para energías primarias, de calderas por calderas más eficientes o tecnología LED. Toda esta tecnología que se ha implementado, que se ha desarrollado, que ha proliferado, ¿ha sido suficiente para conseguir nuestro fin? Yo estoy convencido de que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque la tecnología, aun habiendo proliferado muchísimo en todos estos últimos años, en busca de ese producto que nos ayuda a ahorrar, en busca de ese mirlo blanco, pues tiene una pega. Y tiene una pega que los entornos industriales, los entornos en los que trabajamos son entornos muy complejos, donde se manejan miles de referencias, donde se gestionan, sobre todo, máquinas y personas. Yo tengo claro que la industria a día de hoy prima sobre todo la subjetividad. Y prima la subjetividad porque puedo decir que en empresas del mismo sector e incluso de la misma actividad con procesos exactamente iguales, la tecnología no siempre es aplicable. La misma tecnología no siempre es aplicable porque va a depender muchísimo de la usabilidad y de la funcionalidad de ese proceso determinado. Pero sobre todo va a depender muchísimo de las propias dinámicas de trabajo de la propia planta productiva. Es decir, al final, si verdaderamente la tecnología nos puede ayudar, va a ser porque, o sea, cuando decimos que puede ser importante o que no es suficiente, no lo decimos porque la tecnología, evidentemente, va por delante nuestro y todo va a ser viable técnicamente. Lo decimos porque en el momento que hablamos de eficiencia energética, aparece pues, ya
un término que es el de rentabilidad, el de retornos de inversión. Y en el momento que uno de estos proyectos o de estas sustituciones o dispositivos tecnológicos que se van a poner o implantar en una fábrica, si no es retornable en menos de 2 años, no va a ser interesante ponerlo. Por eso decíamos que va a depender muchísimo de las dinámicas de trabajo de la planta o incluso del propio funcionamiento y la usabilidad de los procesos. Por ello, a ver, voy a cambiar. Perdón. Por ello, todo empieza por una simple premisa, para saber si puede ser interesante o no aplicar esta tecnología, y es la que no se definen, lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora se degrada siempre. Hemos de saber, y todo empieza dentro de nuestra planta industrial, empieza por saber cuáles son verdaderamente los consumos o saber cómo se consume la energía en mi planta. Y eso es poder hacer una distribución o un mapeo real de los consumos de mis procesos, saber cuál de ellos son los que tienen mayor peso dentro de mi balance energético para poder luego establecer prioridades y en función de esas prioridades ir aplicando eficiencia energética. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es, por ejemplo, una distribución de consumos de diferentes procesos dentro de una fábrica agroalimentaria, en este caso, bueno, una fábrica que hace fabricación de pienso animal. Y podemos ver que, vale, se han medido muchas zonas, pero a la hora de incorporar la sensorística o el hardware necesario para poder hacer de manera continua estas mediciones, no sería necesario establecer todas las zonas de medición, porque aquí vemos que casi un 80% de esta fábrica se está controlando precisamente se podría controlar con 4 equipos, digamos, con sensores de analizadores de redes, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo se haría? O sea, ¿qué utilizamos para poder hacer estas mediciones? Bueno, pues utilizamos diferentes tecnologías, utilizamos hardware, que en el mercado hay decenas y cientos de marcas diferentes de equipamiento que nos permiten, pues bueno, tomar mediciones de diferentes variables, como pueden ser variables eléctricas, cualquiera de ellas, o pueden ser pues, variables como presión, temperatura, caudal de agua, caudal de gas, caudal de presión de aire comprimido. Todo esto a día de hoy tenemos el hardware suficiente para hacerlo, ¿vale? Pero tenemos un problema, y es que está muy bien, todo pasa, la industria conectada, pues evidentemente el primer paso pasa por conocer esta información, pero es que medir no ahorra. Entonces, bueno, pues tenemos la información, pero habrá que hacer algo más con esos datos, ¿vale? Por eso decimos que, tanto el hardware como lo que ahora vamos a ver son la base de la industria conectada, pero al final por sí solo no aporta un gran valor si luego toda esa información no es capaz de ser tratada, procesada en etapas posteriores. De la misma manera, podemos ver que el segundo paso, posterior a la recolección de los datos, sería llevar toda la información pues, a una plataforma de monitorización, donde visualmente podamos pues, discernir consumos y otras variables en diferentes momentos temporales. En definitiva, pues en el mercado, al igual que el hardware, hablamos de hardware, pues han surgido estos años decenas de softwares de visualización o softwares de gestión de la energía, donde se gestionan consumos a través de un panel de control que muestra de forma concisa los datos más importantes de las instalaciones, de nuestra instalación. Pero al igual que el hardware, visualizar tampoco ahorra, ya que podemos ver, sí, me da respuesta a cómo se consume la energía, pero deja de responder a la pregunta más importante, que es ¿por qué estoy consumiendo así? ¿Por qué tengo desvíos en un consumo o en una semana si he hecho exactamente lo mismo, he puesto las mismas máquinas, he producido exactamente lo mismo y he tenido unos desvíos de un 1 o un 5%? Y eso no nos lo da el software de visualización, ¿vale? Como os decía, hardware y software son la base de la industria conectada, en este caso a nivel de energía, para poder implantar lo que es la industria conectada a nivel de energía, pero no ayudan a ahorrar. Pero sí que es verdad, y permitidme que haga aquí un inciso, es que a pesar de que solo es recolección y visualización de datos, no va a ahorrar, el disponer de estos medidores de campo y recoger y visualizar esta información nos posiciona mejor para afrontar los futuros retos de esta industria que digamos, va a complementar a la industria conectada, ¿no? No ahorra, por decirlo de alguna manera, pero disponemos de una base de información que va a ser básica para seguir avanzando pues, hacia el siguiente reto. Por decirlo de alguna manera, nos posiciona con ventaja.
ver si cambia, perdón. Que no me cambiaba. ¿Y cómo concluimos todo esto que hemos hablado en esta introducción sobre la industria conectada, desde sus inicios, dónde nos encontramos actualmente, cómo trabajamos la parte de fabricación o cómo implementamos la industria conectada en la parte de fabricación, incluso en la parte de energía? Bueno, pues, podemos decir que en esta introducción hemos hablado de que los diferentes procesos que se van a desarrollar en la industria 4.0 van a estar interconectados. Por lo tanto, la industria conectada será en principio organizaciones con gran capacidad de adaptación tanto al entorno como al medio, como a los cambios, y porque todo esto estará smartizado, porque todo estará digitalizado. Hemos hablado también pues, de que la industria conectada, cuando hablamos de industria conectada, nos estamos refiriendo a aquellas empresas que cimentan su actividad, sobre todo en el IoT, en la sensorística, en el cloud y en el Big Data. Y hemos puesto de manifiesto que el Big Data va a ser una de las grandes tendencias de este siglo, porque las maquinarias industriales se van a equipar con un número creciente de sensores electrónicos y comunicaciones, y que las fábricas van a ir ganando en capacidad de reunir datos y sobre todo pues, en interoperabilidad entre sus procesos. Y eso va a dar lugar a una gran cantidad o una cantidad ingente de datos. Pero como antes comentábamos, también podemos concluir en esta introducción de que no se trata solo de recoger datos, sino se trata de saber qué hacer con estos datos. Y ahora sí que entramos de lleno ya en la industria gestionada, la industria que de alguna manera complementa a la industria conectada. Obviamente, pues quien está comentando mi compañero Benito, pues estamos pintando una industria conectada, disponemos de una sensibilización profunda en producción, una cantidad de información de nuestros procesos empresariales y además sabemos que esos datos se irán incrementando tanto a nivel de número de activos conectados como del incremento del número de variables necesarias de cantidad. Tendremos que tener clara su importancia y que es la primera etapa que nos va a permitir avanzar en la industria 4.0. Tendremos que elegir una definición donde la tecnología se adapte a nuestra realidad y velocidad empresarial, pero sin dejarla aparcada y teniendo presente lo que acabamos de pasar, porque sin tecnología será imposible mantener nuestros objetivos actuales de sostenibilidad empresarial ni incorporar nuevos modelos de negocio. No podemos relajarnos a pesar de que nuestros indicadores nos estén valorando actualmente de forma positiva tanto en datos económicos como de posicionamiento de mercado a pesar de la crisis. Conocemos ya muchos ejemplos del pasado donde empresas que tenían un reconocimiento fuerte en el mercado, pero que no fueron capaces de adaptarse y sucumbieron a un cambio en el ecosistema económico. Y actualmente tenemos ese tsunami, ¿no?, que nos está cambiando este ecosistema económico. Al final, la tecnología y la disponibilidad de información supone una oportunidad de mejora para las empresas, pero tenemos que ir un paso más allá, ¿no?, en este camino, hacia la industria de futuro y buscar la gestión de estos datos. Efectivamente, o sea, es el momento, por lo tanto, de gestionar esa información. Y hay que saber tratar, hay que saber interpretar y hay que saber darles utilidad a todos estos datos. Ahí se ha movido. La gestión de toda la información pues, va a ofrecer grandes posibilidades, sobre todo a nuestras organizaciones, para la toma de decisiones. O sea, va a ser vital, ¿vale? También tengo claro que todos los actores de una fábrica van a estar, de alguna manera, pues, como decíamos, interconectados y van a estar generando información que puede ayudar y debe ayudar a la fabricación. Pero que también es verdad que a día de hoy mucha de esta información se está desperdiciando. Por lo tanto, si podemos ayudar a la fabricación, ¿cómo lo podemos hacer? Gestionando, como decía José Mari. Y si gestionamos, ¿solo tengo que hacer los datos de producción? Pues no, para nada. Los datos de producción, juntamente con los datos de calidad de esa producción, van a ser los datos de mayor relevancia. Pero siempre han de ir unidos a los datos energéticos de consumo de dicha maquinaria para poder fabricar ese producto. Un análisis conjunto, un análisis sobre todo metódico, revisará o permitirá revisar esa información y hacerlo de manera mucho más completa. Y permitirá sobre todo una cosa muy importante, que es sacar conclusiones que van a permitir operar a las máquinas
cada vez de manera más eficiente. Y vuelvo a decidir, eficiente en tanto en la producción como en el consumo de energía. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que en el momento en que podamos hacer esto, o en el momento en que hagamos esto, vamos a dar inicio a un ciclo de feedback continuo que conllevará no solo a la mejora de nuestro producto, sino también a los costes energéticos asociados a su fabricación. Y en el momento que hablamos de mejora continua, estamos hablando de implantar un sistema de gestión. Y en el momento que hablamos de sistema de gestión, le aplica el ciclo conocido por todo el mundo PHVA. Planificar, hacer, verificar y analizar. Que puesto en nuestro argot, o como nosotros nos gusta llamarlo, es medir, analizar, optimizar y revisar. Al final, lo que estamos intentando comunicar, ¿no?, es que podemos estar hablando de tecnología y podemos estar hablando de los habilitadores de Industria 4.0 y podemos estar hablando de esa convergencia de datos y máquinas, pero su análisis de aplicación se basa más en una visión de procesos, en el conocimiento de nuestro negocio y las personas involucradas, que son las que nos van a habilitar que podamos esmatizar procesos o fases auxiliares. Sí, a partir de una colaboración de robots autónomos, sistemas de guías inteligentes, controlar la calidad del producto, ¿no?, mediante el control automático de variables de calidad de nuestro producto, pues eso, a través de automatización de procedimientos, por ejemplo. Impulsar mayor aportación de valor de las personas, la persona 4.0, ¿no?, e intentar seguir avanzando en la eliminación de operaciones manuales, tanto de digitalización de información como de reporte, e involucrar a todas las personas que forman parte de los equipos en los nuevos proyectos, ¿no?, tecnológicos. Optimizar la logística de planificación, el uso del dato útil, ¿no?, y la evolución de nuestros KPIs. Está claro que la tecnología nos puede ayudar a gestionar los KPIs actuales, pero lo que buscamos es que vaya un paso más allá en esa gestión de KPIs inteligentes, ¿no?, y la convergencia de procesos industriales en procesos digitales cada vez más complejos que nos permita automatizar la inteligencia, el control y decisión de varios procedimientos industriales o de negocio basado en datos útiles y en comportamientos habituales. Al final, para empezar por la industria gestionada, ¿no?, en las operaciones necesitamos una palanca, que puede ser una necesidad detectada o una inquietud sobre la digitalización de un proceso crítico, por ejemplo, un problema recurrente, que tendremos que empezar por localizar y extraer ese dato útil. Pero si ya disponemos de una información de industria conectada que hemos estado hablando antes, empezaremos por controlar. La tecnología nos facilita la definición de puntos de control y planes de acción, ¿no?, flujos de datos, pues para vigilar que nuestras operaciones y procesos se están ejecutando según se diseñaron, avisando si existe una desviación e informando de las acciones diseñadas para su corrección. Aquí se entorna importante, ¿no?, en la parte de operaciones, pues el uso de un MES, por ejemplo, o soluciones más verticales de optimización de procesos en función de una necesidad, ¿no?, del propio proceso. También, a partir de esta identificación automática de mermas y sus causas, por ejemplo, continuaremos por gestionar esos resultados pues a través de cuadros de mando complejos, conectados con diferentes fuentes de información, de negocio, por ejemplo, o de cultivo, que nos permita diseñar planes de mejora continua basados en datos y con controles digitales. Es lo que nosotros llamamos la construcción de una cadena de valor digital, donde al final conviven y convergen los diferentes procesos y subprocesos de nuestra empresa bajo la vigilancia y el control de la tecnología, pero siempre gestionado por las personas. Estos ciclos de mejora continua, que os he puesto un ejemplo, focalizados en los procesos, en operaciones, productos o clientes, nos permitirán identificar los riesgos y nuevas oportunidades de eficiencia a partir de los datos objetivos de las diferentes fuentes de información que participan en nuestro ecosistema, sin olvidar la visión global del negocio, pero focalizando los esfuerzos humanos, materiales y económicos en los puntos críticos o problemáticos que tenemos identificados en ese momento. No necesitamos abarcar toda la genealogía de nuestra empresa, sino tenemos que focalizarnos en aquello lo que nos preocupa y buscar la solución tecnológica que nos habilite salir más reforzados sobre ese problema que al final será nuestra palanca. Al final buscaremos la implantación de tecnologías habilitadoras en proyectos ágiles que nos ofrezcan mejoras rápidas y con un ROI alcanzable. A continuación, pues he querido exponer un caso de uso, ¿no?, de blockchain que suena como muy tecnológico, ¿no?, aplicado a la cadena de suministro,
que sin una visión de gestión de procesos no aporta una solución, ¿no?, en sí misma solo por implantar blockchain, ¿no? Al final este cuadro que diseñó mi compañero Miguel Ángel Barea ilustra perfectamente una aplicación de la tecnología y me permite explicar, ¿no?, esa necesidad de gestión sin necesidad de entrar en términos técnicos de los cuales no soy un experto. Al final, como podéis observar, ¿no?, en los niveles superiores podemos encontrar esos procesos, ¿no?, de nuestra cadena de suministro y que al final se tornan los más importantes, ¿no?, cuando nosotros estamos intentando abordar un punto crítico o abordar una mejora, ¿no?, en nuestro proceso. Ahí es donde está el valor y el análisis de lo que luego vamos a poder conseguir como un caso de éxito. Al final, tanto el conocimiento de las personas de ese proceso o la propia experiencia de la gente que está ejecutando esas operaciones del proceso es lo más importante y es el que nos tiene que dar la primera fuente de identificación de por dónde empezamos, de esa palanca, y de identificación cuál es la mejor manera de abordar esa excelencia en el proceso con lo que sabemos en ese momento, porque está claro que una vez que aplicamos tecnología a nuestro proceso empezamos a saber más cosas y podremos llegar a ir avanzando, ¿no?, en este camino. Al final, a partir de ese análisis y esa necesidad, podremos aplicar el resto de fases que hablan de un flujo digital y luego al final ver que la tecnología de blockchain es la que nos puede dar solución. Pero no empezar por intentar adquirir una solución tecnológica pensando que de per se nos puede dar una solución, porque al final podemos caer en el problema, ¿no?, o en la deriva de que al final estemos echando dinero a un pozo oscuro. Y lo mismo pasa con la gestión energética. Pues sí, sí. Y de hecho me gustaría mostrar en este gráfico, pues si recordáis es exactamente igual que el otro. Estamos poniendo de manifiesto lo que es el ciclo completo de lo que debería ser la eficiencia energética, ¿no? Iniciándose desde la captación de los datos pasando a una visualización, donde ahí marcaríamos lo que era la industria conectada que hablábamos antes, para ahora, pues bueno, hablar de eficiencia energética, como decíamos, dentro de la industria conectada, pero de otra manera. Y ahí es donde me gustaría volver a preguntar, y sobre todo, ¿cómo seríais capaces de definir, o si seríais capaces de definir la eficiencia energética con una sola palabra? ¿Y cuál sería? O sea, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo anteriormente. Pues la palabra sería gestión, o sea, capacidad de gestión, sin más. O sea, al final, lo que... perdón, es que me pasa, ¿eh? Al final, la eficiencia energética, pues, es consecuencia de la gestión óptima de la energía en una planta productiva. Y la única manera de gestionar la energía de manera adecuada en una planta productiva es a partir de la información que somos capaces de recabar. Pero sobre todo, además, analizar y procesar. Y en el momento, y recordad que antes hablábamos de la tecnología y de que yo decía que no era suficiente para todo esto. Y ahora quiero poner de manifiesto de por qué no. Y es que en el momento en que hablamos de gestión, nosotros dejamos de referenciar a un producto, la eficiencia energética, y la estamos referenciando a un servicio que ha de ser global, un servicio que ha de ser un sistema permanente, un sistema retroalimentado que va a manejar cantidad de información que va a permitir tomar decisiones que pueden ser, pues también a la vez, acciones operativas o de inversión, ¿por qué no? Claro que sí, pero todas ellas orientadas a evitar, pues lo que decíamos antes, el desperdicio, en este caso, de la energía. Por ello, el verdadero valor, y siguiendo con el cuadro representado de otra manera, en este caso en una pila, el verdadero valor de un servicio de gestión de la energía es lo que a mí me gusta llamar, en este caso, humanware. Y es aquí donde los datos que son recolectados van a ser tratados, van a ser analizados, procesados de manera exhaustiva por una persona o un equipo humano. Es aquí donde el expertise de ese gestor energético o gestores energéticos y la capacidad que ellos tienen para entender patrones de consumo va a ser esencial, pues, para detectar comportamientos anómalos y para modelizar comportamientos en función de esos patrones de trabajo que habíamos definido. Pero sobre todo, también para definir, ¿por qué no?, buenas prácticas de trabajo.
También puede ser que se den, como antes decíamos, que de este análisis de la información, pues al final nos llegue, podamos convertir ese Big Data en Small Data, en dato útil, y que permita obtener conclusiones que, aplicando tecnología, pues nos permite llegar a soluciones técnicas basadas en reingeniería, no solo en sustitución de tecnología, sino en reingeniería, es decir, con dispositivos o equipamiento que complemente lo que ya existe, lo que ya tengamos. ¿Por qué? Porque vamos a buscar lo que antes decíamos, no viabilidad tecnológica, que a día de hoy todo va por delante, sino lo que vamos a buscar es viabilidad económica, es decir, que sean rentables los proyectos. ¿Sí? A día de hoy la industria, todo aquello que supere los ROIs de 2 años, ni se contempla. Por ello, quiero destacar la importancia de la figura de ese gestor energético que puede estar o bien in company o bien puede ser externo, dentro de lo que es la gestión de la energía. Vamos a poner de manifiesto aquí algunos de los casos, casos prácticos que hemos desarrollado en la industria agroalimentaria, pues en un primer momento utilizando esta primera fase que hablábamos de Humanware 1.0, ¿no? Que es decir, que es cómo a partir del análisis de la información, de mediciones, del procesado de esa información, de establecer patrones, de entender dinámicas de trabajo y de entender cómo funciona y la usabilidad de esos procesos, llegamos a soluciones tecnológicas basadas siempre en reingeniería, como antes decía, ¿vale? ¿Para qué? Pues para mejorar mi proceso y sobre todo para que tengamos retorno de inversión por debajo de 2 años. En este caso, bueno, hablamos de una fábrica, de una producción ganadera, ¿vale? De las bombas de impulsión de agua y, bueno, contaban con 2 compresores de frío de 75 kilovatios, 45 kilovatios, que funcionaban de manera alternativa, ¿vale? Y 2 torres de refrigeración que llevaban una bomba con su ventilador. Bueno, eran los encargados de mantener la leche almacenada en el tanque exterior de carga a una temperatura, pues, óptima, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Bueno, esto lo que sí que nos dimos cuenta es que de las mediciones y de los datos que se obtuvieron, estaban siempre trabajando, impulsando, en este caso, agua a caudal constante, sin importar la presión del sistema y sin importar temperaturas de retorno. Con lo cual, lo que hicimos fue, la solución aportada fue, a nivel de reingeniería, volvemos a incorporar un variador de velocidad, en este caso, bueno, complementado con un autómata programable y con un lazo cerrado. Un lazo cerrado que lo que estamos haciendo es haciendo una regulación de electrónica del motor, ¿vale? En este caso, parametrizando con respecto a la presión del sistema, de tal manera que podíamos conseguir que ese compresor, ¿vale?, funcionase, digamos, de una manera u otra, regulase su accionamiento y su funcionamiento en función de la presión del sistema, si necesitaba enviar o enviar menos agua, teniendo en cuenta, pues bueno, una serie de variables que se habían parametrizado. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos una solución basada en reingeniería, una solución, pues en este caso, totalmente viable tecnológicamente, pero sobre todo, bueno, pues con un retorno de inversión de 2,56 años, más o menos en la línea de lo que veníamos hablando. A ver si cambia. Vale, me salta una. En este caso, pues es una empresa de procesado de carne, ¿vale? Que, bueno, pues lo que tenían, pues es en este caso una central de frío, ¿vale? Con compresores Bitzer de diferente potencia, en este caso de 15 kilovatios, en el que, bueno, pues el líquido refrigerante era glicol y tenía, pues, bueno, lo que es el bombeo del líquido refrigerante, pues puede ser a menos 2 grados o a menos 10, ¿no? Pues exactamente lo mismo, es decir, al final volvemos a partir de las mediciones, a partir de los datos y a partir del procesado y de entender cómo se está consumiendo energía y la usabilidad y funcionalidad y las dinámicas de trabajo de la planta y del proceso, llegamos a la conclusión de que esas bombas se podían regular de la misma manera que anteriormente. Y la solución es muy similar. En este caso es muy similar. Simplemente que la parametrización, o sea, la regulación electrónica del motor en lazo cerrado que se hace, pues no va con respecto a la presión del sistema, sino va en función de las temperaturas de ida y de impulsión y de retorno. Eso nos permite, pues, regular y hacer que el funcionamiento del motor, en ese caso, pues bueno, pues varíe, ¿vale? Y no sea siempre a 50 Hz, sino que lo que permite es ir variando en función de las demandas que tengo dentro de la planta. Como podéis ver, bueno, pues estamos hablando de una solución, pues volvemos a lo mismo, basada en reingeniería, y con retornos de inversión, pues en este caso de 1,20 años.
Otro caso, pues por ejemplo, en este caso es una empresa que bueno, utiliza gas natural para calentar agua hasta la ebullición. Para sus procesos, en este caso de producción, necesitan vapor, y también de las mediciones de ver cómo se estaba comportando y la caldera, los encendidos, los apagados y el rendimiento de la misma, y a partir de análisis termográfico a la red de distribución de vapor que al final distribuía por los diferentes procesos de producción, pues, bueno, junto a ellos también lo que hicimos es ver los diámetros y las dimensiones de esas tuberías en función de la zona a la zona de producción a la que iban. Pues definimos una solución, en este caso, bueno, que pudiese de alguna manera calorifugar las pérdidas por convección que se estaban dando en esta red de distribución de vapor. ¿Vale? Pues bueno, lo que hicimos pues en este caso fue definir cuál de las soluciones iban a ser, si lana de roca o lana de vidrio, y con qué espesor en función de las zonas de producción, ¿vale? Iba a ser más interesante cuál de las dos soluciones poner. Al final nos decidimos pues, por una instalación de 40 milímetros de lana de lana de vidrio con acabada en chapa de aluminio, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. En este caso conseguimos pues, una solución que no tiene por qué hacerse de golpe en todas las zonas, sino que se puede ir haciendo por zonas, porque el proyecto fue, digamos, fue estudiado económicamente y en función de retornos de inversión en función de cada zona, bueno, pero que en su globalidad era un coste pues, de 19.000 euros, y estamos hablando de 1,75 años, ¿vale? Otro proyecto pues, muy interesante, basado en lo que decíamos, en la reingeniería, y basado en que a partir de la información soy capaz de llegar a conclusiones para aplicar tecnología que me permita ser más eficiente. Aquí otro caso, en este caso ya no estamos hablando solo antes os decía, no tiene por qué basarse siempre, la importancia de la figura del gestor energético o del expertise, evidentemente va a estar en poder llegar a soluciones técnicas que sean viables y a la vez económicamente que sean rentables. Pero hablábamos también de la importancia que tiene el expertise de este gestor energético para poder detectar, ¿vale?, anomalías, o para poder detectar modelizados de trabajo. Modelizados de consumo en funciones de patrones de trabajo. Aquí podemos ver, pues como en este caso es una granja de piensos, ¿vale? Pues cómo es su consumo, ¿vale?, a nivel general, ¿vale? En este caso lo estamos exponiendo dentro del software de visualización, y cómo se va comportando cada cuarto de hora a nivel eléctrico. Si entramos dentro de alguno de los procesos que se están controlando de manera continua, y sobre todo de los que los datos brutos sí que son los que se están analizando, aunque aquí solo se está presentando lo que decíamos antes, el cómo se consume, podemos ver, ¿vale?, que en este periodo de tiempo, los fines de semana, teníamos consumo, ¿vale? Y aunque yo le diera a la granuladora, tenía consumo, pero veo aquí y no hay consumo. Si aquí no se puede ver, pero si clicar aquí, vería que tiene consumo, pero lo que es la granuladora en sí estaría dando 0. ¿Qué dedujimos? Bueno, pues que habría en este caso una ventilación, ¿vale?, para la aspiración del polvo de la granulación, que se conectaba de manera automática con un reloj horario por los fines de semana, precisamente o seguramente los domingos, y donde podíamos ver que hubiese o no hubiese producción, porque no la había, se conectaba. Bueno, pues estamos hablando, en este caso, de corregir una situación a lo malo, unos consumos en stand-by que se están dando y no tienen por qué darse. Pues eso es, sobre todo, la eficiencia energética. Y eso sale de la gestión, sale de la gestión de la información, sale de la gestión bruta de los datos y del entendimiento y el análisis de los procesos. ¿Vale? Aquí, pues, evidentemente, podéis ver cómo el siguiente paso dentro de un sistema de gestión pues sería, ya por encima del Humanware 1.0, pues el siguiente paso y el más importante es que ese sistema de gestión, como antes decíamos en el ciclo PHVA o en el de revisar, en el de medir, analizar, optimizar y revisar, pues un sistema de gestión debe ser un servicio cíclico, ¿vale? Un servicio, porque antes hemos explicado por qué era un servicio la gestión energética. Y tras conocer las características de la instalación, pues se tiene que dar inicio a un ciclo de mejora continua, donde a través de un análisis estadístico analicemos la influencia de las variables externas, como puede ser climatología,
internas como puede ser producción, materia prima, superficie, volumen, etcétera. Y todas que puedan modificar el consumo energético. Al final lo que estamos haciendo es intentar averiguar, intentar cruzar datos de energía con datos de producción. He de buscar cuáles son esos indicadores de desempeño energético que más influencia tienen tanto en mi consumo eléctrico como de gas, como de otra energía primaria. ¿Vale? Eso va a ser básico para poder hacerlo, porque a partir de esos indicadores de desempeño, yo podré crear unas líneas de base que serán teóricas, una línea de consumo teórico sobre la cual compararé el consumo real de mi fábrica. Y como tendrán muchísima influencia, y lo habré visto con ese análisis estadístico, podré ver dónde se dan los desvíos y por qué se dan. Y sobre todo, si hago alguna mejora, como antes hablábamos, de carácter tecnológico, en un horizonte temporal podré ver en esa gráfica desde cuándo se ha hecho y cuáles son los ahorros verdaderamente que se han dado. Entonces, en el momento que soy capaz de hacer todo esto y de iniciar un ciclo de mejora continua de esta manera, también tengo que incorporar dentro de ese sistema de gestión o dentro de la gestión de la planta productiva un comité de ahorro. Un comité de ahorro de energía compuesto por personal interno o externo si lo hubiere, pero que tienen que estar involucrados y que se tienen que reunir de manera constante para gestionar y para tratar la información que se está trabajando y los objetivos y las metas que se van marcando en esas reuniones trimestrales o mensuales o cuando se establezcan. A la vez, se tiene que proponer crear formación a los trabajadores. ¿Por qué? Porque va a ser vital para poder involucrarlos a todo el personal en los objetivos finales de la empresa y así evitar consumos innecesarios por un mal uso de las instalaciones. Aquí podemos ver, a ver si, joder, es que no, se me pasó el ratón, perdonadme, ejemplos de lo que os decía. Estamos hablando en este caso pues de una empresa, en este caso de arroz, una arrocera, ¿vale? En el que tenemos que ver con un análisis, en la de la derecha, la de kilovatio hora kilo producido, estamos viendo, tenemos que ver cuál es la influencia verdaderamente de la variable kilos producidos dentro del consumo eléctrico de mi planta. Y lo que hago es un análisis de regresión lineal, ¿vale? Un análisis de sensibilidad donde busco que la R cuadrado que aparezca aquí sea lo más cercano a 1. Eso querrá decir que cuanto más cercano a 1, más influencia va a tener en ese consumo, ¿vale? Entonces, aquí estoy viendo que, por ejemplo, esta variable kilovatio hora kilo va a ser un indicador de desempeño muy importante para mi planta, para el rendimiento energético de mi planta. Y a partir de ese indicador soy capaz de crear una ecuación, como veis aquí abajo, que será una constante más una constante por el número de kilos producidos. Y me permitirá de alguna manera, ¿vale? Definir el consumo que la planta va a tener, prever el consumo de la planta que va a tener y que luego podré comparar con el real, como antes os decía. En el caso de la izquierda, pues estamos hablando de una fábrica, en este caso, de pienso animal. Bueno, en este caso vemos cómo es el consumo, es la energía primaria, es el gas, y cómo hacemos lo mismo, es decir, vamos a buscar qué variable es la que mayor influencia tiene dentro del consumo de gas de la planta. ¿Por qué? Porque sacaré ese indicador principal que me permitirá componer luego la ecuación base sobre la que comparar la real y ver dónde tengo desvíos, dónde no los tengo, por qué los tengo, etcétera, etc., etc. Exactamente, pues aquí lo podéis ver, lo que decíamos, ¿ves? Una ecuación, en este caso, pues una empresa de fábrica de café, ¿vale? Donde todas las variables aquí son de vital importancia para el consumo eléctrico de la planta y donde vemos que con esta ecuación soy capaz de predecir el consumo de la planta, en este caso la línea naranja, y el consumo real que tiene la planta y puedo saber por qué ha sido estos desvíos. Lo mismo, perdón, a nivel de gas, ¿vale? Pues en este caso, la ecuación que define y las variables que definen también el consumo de gas son estas. La ecuación, pues aquí la tenemos, cuando estoy por debajo, cuando estoy por encima, día a día, ¿vale? En estos días, y puedo saber y deducir y definir por qué me he desviado y sobre todo poder argumentarlo. Aquí pues un ejemplo completo, es que gracias a estos indicadores de desempeño yo puedo hacer benchmarking entre plantas, si las tuviera, o incluso benchmarking entre diferentes meses del año en el que puedo comparar ese indicador cómo ha evolucionado, porque puedo decir, ostras, es que ahora he pagado 5.000 euros menos, ya, pero es que mi unidad de medida no es el euro, es el kilovatio hora. Ah, y es que, ya, pero es que he estado 3 días parado por mantenimiento. Aquí, con esto tenemos todo en cuenta, ¿no? Y podemos hacer ese benchmarking y tener en cuenta pues, cómo va evolucionando diferentes variables, ¿vale? Que controlamos a nivel productivo y con los indicadores
de kilovatio de arroz casca, bueno, etc, etc, etc. ¿Vale? Después de todo este rollo que os he soltado, llega el momento de que José Mari, de alguna manera, pues concluya la parte de industria gestionada. Sí, al final queda claro pues eso, que los beneficios de aplicar la gestión, ¿no? y tecnología en nuestro proceso, pero aún creemos, ¿no? que se puede dar un paso más, ¿no? A partir de tener nuestros procesos gestionados, basados en datos objetivos, podemos empezar a valorar una interconexión y gestión entre datos de procesos troncales para obtener beneficios transversales, ¿no? En el negocio, en el cultivo, en las operaciones, como bien nos estaba explicando Benito, pero yendo un poco más, ¿no? En confluir esa información. Al final, sin esa base inicial de información y de gestión, es complicado abordar determinados retos, como el que vamos a entrar en profundidad, ¿no? A continuación, y que además creemos que será uno de los polos estratégicos, ¿no? En el futuro, como es la ecoeficiencia. Pues sí, o sea, durante... A ver si se me pasa. Joder, perdón, estoy con el ratón. Pues sí, o sea, al final hemos visto durante la charla pues, que la gestión de la energía y con ella la eficiencia energética, hemos visto que la excelencia operacional son aspectos fundamentales para dirigir una organización. Si a esto le añadimos pues, la eliminación de emisiones de CO2, que últimamente que llevamos ya tiempo oyendo, pues se van a convertir en factores que son decisivos pues, para la competitividad de nuestras empresas. Y, por supuesto, que esta innovación, tanto energética como operacional, pues va a ser un aliado principal para la reindustrialización, ¿no? Al final, la sostenibilidad energética debe ser alcanzada desde el ahorro de energía como consecuencia de un alto grado de eficiencia, energética. La mayoría de las medidas e iniciativas que se llevan a cabo, pues últimamente han prestado atención a la eficiencia energética final, dejando de lado los consumos indirectos de energía para fabricar, o sea, los consumos indirectos de energía que está embutida dentro de los propios materiales, ¿no? O sea, al final me centro más en el consumo energético del proceso y del uso de mi proceso para fabricar la energía, pero me olvido de toda la energía y toda la cantidad ingente de energía que he gastado en todo lo que es la cadena de valor o el ciclo de vida de todo ese producto, es decir, desde la materia prima al transporte, al agua, a la comercialización. Y eso es lo que al final es mucho más fuerte y va a ser mucho más potente que la propia eficiencia energética, ¿no? Y esto es precisamente lo que es la ecoeficiencia, ¿no? La ecoeficiencia como estrategia va a ser mucho más potente en esos términos porque, como decíamos, analiza los consumos directos y los indirectos en todo el ciclo de vida del producto. Además, podemos decir, vale, y a todos nos suena, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide esta ecoeficiencia? Pues aquí aparece un nuevo término y es el de la huella de carbono, que también hemos oído hasta la saciedad últimamente. ¿Vale? Y este es el verdadero indicador del grado de ecoeficiencia de una organización, de una empresa, de una industria. Es verdad que el cálculo de la huella de carbono, pues a día de hoy no es obligatorio, no es obligatorio en ninguna organización, pero sí que se fomenta y se ha legislado ya y se ha creado un registro de huella de carbono para calcularla, para compensarla y sobre todo, pues bueno, pues sobre todo lo que tiene que ver con el dióxido de carbono. La huella de carbono es una herramienta, va a ser una herramienta útil, eficaz para las industrias y para cualquier empresa, como decíamos. Y va a ser, como herramienta de gestión y comunicación ambiental, un indicador más en las políticas de sostenibilidad de la empresa. Si somos capaces de calcular la huella de carbono y somos capaces de analizar y hacer una revisión de todos los resultados finales, vamos a descubrir que vamos a ahorrar costes a la empresa. Además, que lleva consigo una serie de beneficios inherentes, como puede ser la imagen de marca y la reputación frente a la competencia y sobre todo, si esto queremos entrar en nuevos mercados. También es verdad que numerosas empresas empiezan a utilizar la huella de carbono a implementar políticas de reducción de emisiones y el cálculo de la huella de carbono, pues es una buena manera, ¿no?, de ahondar en estas políticas. Y ya a modo de cierre, ¿no?, de despedida, me gustaría hacerlo con una bienvenida, ¿no? Y es que me gustaría deciros a todos que bienvenidos a la industria gestionada y sobre todo bienvenidos a la ecoeficiencia.
Pues bienvenidos. Y bienvenidos y siguiendo un poco, ¿no? Con todo esto que venimos viendo, ¿no? En esta jornada webinar, pues queríamos presentaros un caso de éxito donde al final hemos aplicado, ¿no? En INICOM todos estos fundamentos, ¿no? De la industria gestionada en una industria, ¿no? Del futuro del sector alimentario, pero que al final es aplicable a cualquier actividad empresarial, porque lo que al final hacemos, ¿no? Es sumar tecnología al conocimiento del proceso del cliente, ¿no? Y en este caso es Cafés Mocay, que pertenece al grupo Pascual, donde se desarrolló esta serie de proyectos, porque ya vais a ver que es más de uno en su tostadero, que es una de las piezas claves, ¿no? De su producto de café, como definen ellos en su web, porque al final permite controlar todas las fases del proceso de tostado, ¿no? Pues para ofrecer de forma constante una calidad de producto, ¿no? Al final nos encontrábamos con un cliente experto en su negocio y con un proceso de fabricación optimizado a niveles de calidad de producto, ¿no? En la situación inicial, pues Cafés Mocay no disponía de un plan de inversiones y estratégico de industria de digitalización industrial previo, pero sí que había detectado pues una necesidad, ¿no? De mejora de su sistema de software de reporte de paradas y de control de calidad, porque está al final basado en la voluntariedad de las personas, ¿no? No se realizaba de forma automática, se digitalizaba manualmente, no se imputaba, ¿no? Una causa arreglada del problema. Al final generan tensiones entre equipos, porque has puesto aquí que es esta causa, cuando ha sido esta, y bueno, siempre estaba condicionado al fallo y a la voluntad humana, ¿no? Inicialmente pues nos encontramos ante una situación similar pues a otras empresas, ¿no? Donde al final existe una buena definición del proceso, el resultado claro, ¿no? De buena calidad del producto, pero con necesidades de optimizarlo, pues para optimizar ese rendimiento, ¿no? Aumentar ese rendimiento, ¿no? A partir de la reducción, en este caso, ¿no? De las paradas de producción. Pues en Nikon, ¿qué hicimos, no? ¿Qué hicimos con Cafés Mocay pues cuando nos vino con esta necesidad? Pues al final planteamos un proyecto de tipo ágil, ¿no? De un sistema digital de control automático de las paradas, donde al final pusiésemos una sensorística que nos permitiese, ¿no? Reconocer esas paradas, ofrecer un conteo pues, de paquetes también automáticos, ¿no? En vez de mirarlo al final en un contador o cogerlo de una escala, ¿no? Que al final controla todo el proceso, y teniendo en cuenta siempre pues la poca inversión inicial, ¿no? Pero teniendo claro que lo que pusiésemos no nos limitase a futuro, ¿no? En ese crecimiento o en ese avance, ¿no? En esta carretera de la industria 4.0. Aunque pareciese un proyecto inicialmente pequeño, el primer éxito fue identificar los problemas, ¿no? En el proceso mediante la detección automática. Teníamos toda la información completa de las paradas y a través del reporte, ¿no? de las personas que aportan la experiencia teníamos datos objetivos, es decir, ya no estábamos dependiendo, a pesar de que las personas eran las que clasifican los problemas, ya no dependíamos, ¿no? de la voluntariedad de esas personas, incluso se detectaron inicialmente problemas desconocidos o asignados, ¿no? A otra causística, simplemente por una definición reglada del tipo de paradas que estableció la empresa, ¿no? y la gestión de procesos que permitió pues reducir las mismas, ¿no? Al final el cliente tuvo un sistema digital de gestión que aceleró la toma de decisiones y mejoró su sistema productivo, porque ya no solo ofrecíamos la información de las paradas, sino que ofrecíamos información estadística, ¿no? de las mismas. Una vez que el sistema gestiona las paradas, pues se pensó, ¿no? En complementar la solución pues mediante un producto para la gestión completa del proceso, ¿no? Ya veis que en el primer proyecto, ¿no? Empecé en junio y en 2 meses pues lo tenían implantado, y en esa maduración, ¿no? que el cliente necesita, ¿no? Pues para conocer lo que es la tecnología y lo que le puede aportar, porque al final nosotros somos conocedores de la tecnología y somos conocedores del sector del cliente, pero necesitamos su experiencia en el conocimiento del proceso, pues vio que a partir de esto podía tener mejorías, ¿no? En la tecnología. Ya no era algo que Nikon le estaba diciendo, sino que era algo que él palpaba, ¿no? En su día a día. En el análisis, ¿no? De cómo podíamos completar y complementar esta solución,
pues vimos, ¿no?, que esta nueva solución debía integrar la funcionalidad anterior, estaba claro, e incorporar nuevos puntos de gestión, control e información. Durante la fase de recogida de estos requisitos se estableció que la aplicación debería incrementar la captura de información del dato útil en tiempo real e incorporar y crecer estas herramientas de análisis de información para intentar anticiparse, ¿no?, al problema, que muchas veces suele ser la siguiente fase. Vale, ahora ese es el problema, voy a intentar anticiparme. Una vez seleccionada la implantación de nuestro producto, que en este caso fue nuestro producto PPQ, y iniciada la fase de diseño funcional, que no penséis que nosotros hacemos consultorías de 6 meses, sino que lo que nos gusta es trabajar en el barro y aportar proyectos ágiles y de implantación rápida, pues vimos, ¿no?, que había una mejora adicional en la captura de información e intentamos ver la forma de recoger el peso automáticamente. Es decir, veíamos que había una aportación o un trabajo, ¿no?, manual de los operarios que no veíamos que aportasen mucho valor, porque al final era un reporte estadístico por muestreo, ¿no?, de los paquetes, y que veíamos que si nosotros lo cogíamos de forma automática y lo llevábamos a este sistema de PPQ, aportábamos un valor adicional al proyecto tal y como estaba pensado en la fase de análisis, teniendo en cuenta que el desvío económico era totalmente asumible por la empresa porque no estábamos hablando de un coste alto. Esto al final fue posible porque nuestro producto PPQ, su sistema flexible, tanto en el diseño como en la implantación, que permite realizar estos cambios al vuelo y adaptarse a las nuevas mejoras y sobre todo revolucionando al ritmo del cliente. Es decir, no estamos hablando de que nos estamos hipotecando ni comprando algo que lo vamos a tener que soportar a lo largo de los años porque, claro, estamos hablando de una amortización a 10 años, ni mucho menos. Al final, en tecnología lo que se trata es de que lo que implantemos sea algo ágil, que se ajuste a nuestras necesidades actuales y nos permita crecer, ¿no? En junio del año pasado, por ejemplo, llegamos ya a la parte de gestión energética, ¿no? Al final, Cafés Mokai pues, disponía del conocimiento y gestión del consumo energético de potencia y gas pues, a nivel de gasto, ¿no? Pues como se hace en muchas empresas. Pues yo sé lo que voy gastando, pues sé que si en agosto estoy trabajando a media jornada, pues igual gasto menos, pero poco más allá, que luego está claro toda la parte de contratación de servicios, etcétera, ¿no? Pero siempre en esa gestión de gasto, ¿no? Pues bueno, pues a partir de tener una base tecnológica que ya teníamos, ¿no?, para la optimización del proceso de fabricación, pues se aprovechó para empezar a monitorizar pues, el consumo energético, ¿no?, y establecer esta modelización que ha estado mostrando Benito, ¿no?, pues basada en datos de consumo a partir de la producción. Pues, por ejemplo, ahora se disponen datos objetivos de gestión donde se plasma la diferencia cuantificada de tostar café a partir de un grano seco o un grano verde, donde sabemos que al final el impacto de consumo energético es diferente. Ya lo sabían, pero ahora está representado en datos para que puedan tomar decisiones ágiles y sobre todo anticipar resultados futuros estratégicos. En este momento, lo que nos encontramos en Mokai es que el cliente está mejor preparado para enfrentar las nuevas dificultades, porque además de la mejora propia, ¿no?, que aporta a sus procesos, la tecnología que tiene, dispone de una base tecnológica de información para estar preparado también ante cualquier cambio tecnológico. Es decir, no tiene algo que se va a quedar antiguo, sino que puede progresar a futuro. Además, a través de la convergencia, ¿no?, de toda la información energética de producción y negocio, junto con el conocimiento para moderar estos datos, se ha podido aplicar una gestión más objetiva basada en el dato útil. Y las decisiones ya no dependen tanto, ¿no?, de esa experiencia, el esfuerzo y el conocimiento de las personas involucradas, que es indispensable en la mejora continua, pero también al final desvirtualiza la situación real por nuestro propio sesgo. Y es que al final la tecnología permite multiplicar nuestras habilidades personales a partir de ofrecernos información objetiva, y ese es el camino que tenemos que buscar tecnológico en esta industria 4.0. En esta industria gestionada. Y este es el broche final a nuestra intervención. Agradecer a Benito la participación igualmente, José le Mari. paso la palabra al círculo a mí y no, quedamos a mí ya no. Bueno, quedamos un poco a dispuestos o a disposición de cualquier pregunta, ¿no?, que puede surgir. Eso es. muy bien. Oye, pues muchísimas gracias tanto a Benito como a
a José Mari, al sector de industria de INICOM. Creo que ha sido una interesante visión que casa. No sé si, bueno, por supuesto que lo seréis y que lo habéis elegido por eso, pero ya sabéis que el vicepresidente de la Comisión Europea Timmermans presentó hace poquito la estrategia pues desde el campo a la mesa, ¿no? From Farm to Fork, ¿verdad? Y como parte de un nuevo reto, el Green New Deal que tiene la Comisión Europea. Todo lo que nos habéis contado sobre ecoeficiencia, sostenibilidad, huella de carbono, está totalmente alineado con estos objetivos estratégicos que se plantean desde la Comisión Europea para todo lo que es agricultura, ganadería, en fin, para todo lo que nos aplica. Por supuesto, la agroindustria forma parte de la cadena alimentaria y lo que tiene muy claro la Comisión son sus objetivos de sostenibilidad, que ya sé que la sostenibilidad depende de muchos planos, pero parte muy importante es lo que habéis señalado durante esta intervención. El ser sostenibles, en cierto modo, va a depender de nuestra gestión, no solo de que incorporemos Industria 4.0, que digitalicemos procesos, o no solo va a depender de que captemos datos y de que visualicemos y analicemos, no. Necesitamos ir mucho más allá, porque se nos va a requerir que seamos precisamente ecoeficientes y sostenibles. Y habéis, por ejemplo, yo he visto aquí en el sector agroalimentario en Aragón, os puedo poner como ejemplo, pues jamón de Teruel, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, además de estar trabajando con blockchain todos los temas de trazabilidad, están analizando su huella de carbono. Y es un factor diferencial, que creo que es muy importante lo que ha señalado Benito, el conseguir reducir tu impacto, el medir tu huella de carbono, es un factor diferencial que contribuye a la creación de marca y a la creación de marca internacional. Es que vamos a estar obligados o nos van a obligar de aquí a muy poquito, si no lo estamos ya haciendo, a hacerlo, a trabajar todos estos aspectos. Por eso os agradezco que hayáis puesto el foco en esa ecoeficiencia, porque se ha hablado mucho de industria 4.0, todos hablamos de la industria conectada, del IoT, del Big Data, de lo que habéis dicho, de la sensorística, del pa' aquí, del pa' allá. Pero es que hay que mirar al futuro y el futuro nos lo está marcando Europa, porque estamos en Europa y vamos hacia ahí. Así que, bueno, en el chat también nos están diciendo que muy interesante, que os agradecen todas vuestras aportaciones y sobre todo, también resalto la persona 4.0. Yo no sé si llamarnos personas 4.0 o cómo nos tenemos que llamar, pero es cierto que todo ha cambiado muy rápidamente y esta crisis sanitaria y esta pandemia que nos ha tocado vivir y en la que vivimos y vamos a vivir durante una temporada, yo leía que ha sido como si hubiéramos evolucionado digitalmente. Dicen que lo que se ha hecho estos 3 meses no lo habríamos hecho en 6 años. Yo creo que es exagerado. No es así. Tampoco es para tanto. Yo no he visto una evolución pues tan exagerada en estos 3 meses, ni mucho menos. En lo que es comunicaciones, pues puede que sí, que nos hemos acostumbrado a comunicar y que tenemos patrones de conducta distintos también en cuanto al consumo, pues bueno, pues también. Pero yo tampoco creo que hayamos evolucionado 6 años en transformación digital. Habría que ver en qué procesos, ¿verdad? No sé qué opináis vosotros de estos 3 meses de emergencia, de pandemia, de situación compleja en toda nuestra industria agroalimentaria, que no ha parado, porque la cadena alimentaria es esencial, lo ha sido siempre, pero ahora se ha ratificado que es esencial. O sea, la alimentación y el ser capaces de alimentar a la población es todo un reto que en España por lo menos hemos demostrado que somos capaces. Han aumentado nuestras exportaciones
en el sector agroalimentario en Aragón, se han batido récords de exportación en el sector agroalimentario. Entonces, ¿cómo habéis visto estos 3 meses? ¿Qué ejemplos también, ya no solo en eficiencia energética o en ecoeficiencia o en gestión, en la capa de gestión tan necesaria? ¿Qué habéis visto en la industria alimentaria? ¿Cómo ha respondido? ¿Cómo estaba preparada? No sé si en Aragón o, por supuesto, vosotros que trabajáis por toda España, incluso fuera de España. ¿Qué habéis visto? Contadnos, quien queráis, José Mario o Benito. Pues como quieras, Benito, vamos, si quieres tú o hago yo. Bueno, yo al final lo que... No. Yo al final lo que he visto en estos 3 meses, ¿no? A nivel de agroalimentario, es que estaban muy focalizadas en sacar y en proveer todos esos alimentos que eran tan necesarios. Nosotros a nivel de empresa de servicios, ¿no? Nos veíamos pues un poco apartados, ¿no? De aquellas empresas para todo aquel proyecto que no fuera imprescindible, ¿no? Para servir esos alimentos, ¿no? Al final, por eso era un poco, ¿no? La introducción, lo que venía a decir era que se ha hecho avance porque, por ejemplo, ha habido empresas, ¿no? Desde el sector agroalimentario, pues como bien decías, Carmen, ¿no? A nivel, por ejemplo, de mejorar esas comunicaciones, que han tenido que hacer un push y echar el máximo, ¿no? Para estar adaptados y continuar esa labor, pero hay que intentar no quedarse en eso, ¿no? En la aplicación tecnológica para esa necesidad, sino en, bueno, si ya lo he hecho y ya he aplicado esa necesidad, ahora voy a empezar a analizar si lo he hecho como tiene que estar hecha o ahora le puedo dar una revisión y intentarle sacar más valor, ¿no? No cumplir simplemente ese objetivo de sostenibilidad, ¿no? De la actividad. Y todavía yo creo que estamos en esa época, ¿no? Que todavía no estamos en la nueva normalidad, no sabemos todavía si empezar o esperar después de verano y yo creo que ese va a ser un poco el reto, ¿no? El echar una mirada hacia atrás a febrero, a ver lo que hemos hecho estos 3 meses, si es lo correcto lo podemos evolucionar y a partir de ahí, cómo puedo estar mejor preparado para que a la siguiente no tenga que correr y implantar lo primero que me pasaba por la puerta, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Al final es lo que antes comentábamos al principio con la introducción, cuando decíamos que había esas 2 olas, ¿no? Esas 2 revoluciones que habían marcado, pues evidentemente, el germen de todo lo que ha llegado y sobre todo Internet, ¿no? La llegada de Internet, pero que precisamente esta crisis del coronavirus ha acabado de asentar todo esto, ¿no? También hemos visto que es verdad que la industria agroalimentaria, y hablo a nivel de gestión de la energía, ¿no? Porque a mí me gusta hablar más de gestión de la energía que de eficiencia energética. La industria alimentaria ha habido momentos en que durante estos 3 meses, debido a la alta necesidad y a la alta producción que ha tenido que llevar a cabo para poder provisionar los supermercados, pues es verdad que a lo mejor la gestión, ¿vale?, ha quedado un poco de lado. Pero no pasa nada si esa gestión somos capaces de, una vez tengamos esos datos y tenemos ese método para poder trabajarlo, en el que podamos ver qué ha pasado y por qué, aumentando en alguna empresa nos hemos encontrado producciones de más del 30% con respecto al mismo mes del año anterior, sí ha sido, o sea, cuál ha sido el rendimiento a nivel de indicador de desempeño energético, o sea, de un año con respecto al del otro. Es decir, puede haber crecido en producción un 30 y pico %, pero he sido más rentable, ese rendimiento que he tenido ha sido mejor o peor que el año pasado. Por eso decíamos que es verdad que la industria conectada es necesaria, es verdad que las que no lo han tenido, pues quizá tomen conciencia de que tener esa gestión va a ser primordial y el paso siguiente para poder dar dentro de los retos de evolución de la propia industria. Pero los que lo tienen argumentos para poder saber cuál es el volumen de producción que pueden acometer y con qué rendimientos y rentabilidad pueden acometer esa producción, ¿no? Algo decimos, vuelvo a lo de siempre, la información es poder. El Big Data es poder, pero no el Big Data en sí, porque al final son datos desestructurados, sino el Small Data, ¿no? El dato útil, una vez trabajado, una vez procesado y una vez que sea capaz de gestionar metódicamente todo, me da igual que sea la energía que sea la fabricación. O sea, voy a poder tener datos y argumentos para poder tomar decisiones que sean estratégicas para mi negocio. Y esa ha sido la base, esa es la base. Muy bien. Nos tenemos que smartizar todos, ¿verdad? Me gusta José Mario cuando habla de smartizar. Bueno, pues a ver si somos capaces de que esa inteligencia
que siempre ha sido necesaria, ahora ayudados de la tecnología y de herramientas que están a nuestro alcance, pues realmente nosotros avanzar hacia esa persona 4.0, a ese profesional 4.0 tan necesario para acometer todos estos procesos de cambio y de transformación, porque sin personas todavía esto no va a funcionar. Las va a ser máquinas... No, es imposible. Va a ser básico. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Al final está muy bien los conceptos de sensorística, de IoT, de todo. Pero para mí más que un concepto fundamental, hay un vector junto con la eficiencia energética que es un vector fundamental, que es el de las personas. La persona al final va a estar ahí, va a trabajar de forma colaborativa con la máquina y va a ser él quien gestione la forma de trabajar de la máquina. Por eso el personal cambiará, evidentemente. No será el que hay a día de hoy. Será un personal mucho más cualificado, pero estará. Yo no creo que las máquinas sustituyan a las personas. Además, esta época nos ha dado la realidad, ¿no? De que al final las personas tenemos capacidad de adaptación y resistencia a cualquier cambio, ¿no? Tenemos ese ingenio, ¿no? Para adaptarnos a lo que sea. Nos hemos adaptado a una pandemia y nos podemos adaptar a un cambio tecnológico, eso sin duda. Hay que tener herramientas también, pero las personas son fundamentales para este cambio. Sobre todo personas y equipo. Así que, bueno, yo estoy viendo, voy a repasar el chat, no se me haya quedado ninguna pregunta sin responder mientras estaba con vosotros. ¿Creéis que la digitalización será clave en esta era post-COVID? ¿Qué demandan actualmente las empresas, por ejemplo, en términos de seguridad, higiene? Es la última pregunta que veo aquí. En temas de seguridad e higiene, ¿qué estáis viendo? ¿Qué nos podéis contar? Nos lo pregunta Jacobo Lloret. Yo, por ejemplo, en temas de seguridad e higiene, hace poco estuve con otra ponencia que estuve haciendo, ¿no? Sobre todo por los retos nuevos de la desinfección, ¿no? En nuestras empresas, que igual en agroalimentación era más conocido, porque al final los procesos de higiene son troncales, o sea, son transversales, ¿no? A todo lo que es la producción agroalimentaria y ahí existen los procesos, pero claro, al final nos encontrábamos con empresas industriales que de repente tenían que hacer desinfección y se estaba llevando como un gasto, ¿no? Como en el caso que está contando Mocay de los consumos energéticos. A nivel de desinfección y a nivel de higiene también podemos ir un paso más allí y en vez de tratarlo como un gasto en el cual al final contratamos un servicio, una empresa que se encarga de eso como cualquier otro servicio, le llevamos a un gasto donde nos miran los metros cuadrados y nos dicen las horas, intentar llevarlos a un proceso también de gestión, ¿no? Hacer una gestión de todos esos procesos de limpieza y higiene que tan conocidos son en el mundo de agroalimentación, pero se pueden trasladar a un mundo de facility como a un mundo industrial manufacturero, ¿no? Entonces, al final lo que nos va a dar la tecnología ahora, por ejemplo, es la capacidad a través de la tecnología móvil y la sensorística, pues de poder certificar y trazar que un proceso o un procedimiento, ¿no? De desinfección, bien sea periódico, ¿no? Que tenemos que hacer en las oficinas todos los días de desinfectarlas, como bajo demanda, ¿no? Hostias, hemos tenido perdón por la palabrota, hemos tenido un problema, ¿no? de infección de un compañero, joder, nos tenemos que asegurar que se ha desinfectado. Pues bueno, la tecnología lo que nos da es trazabilidad de que ese procedimiento se ha hecho bien y enfrentarnos, por ejemplo, aunque todavía no hay una normativa vigente y no está clara que va a haber, que si como empresa somos responsables de la salud de nuestros trabajadores y las personas que comparten el espacio, tenemos herramientas para certificar que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Eso la tecnología también nos permite, los móviles, NFC y luego plataformas, ¿no? de software. Pues eso me parece interesantísimo, porque si tenemos un reto, hablando de industria agroalimentaria o el sector agroalimentario en general, es generar confianza en la situación actual en la que se encuentra el mundo, no solo nuestro país, sino en general el mundo de los negocios y siendo conscientes de todo lo que está pasando, el poder garantizar mediante tecnología que nuestros procesos se han llevado a cabo de una forma pues adecuada, eso me parece también un punto diferencial, o sea, la gestión de esta seguridad alimentaria, de esta higiene, que a todos nos parece que estaba, pero que ahora
estoy segura que los protocolos son todavía más exigentes, puede ser también un factor clave para la diferenciación, como apuntas, José Mari. Muy importante. Así que os agradecemos mucho toda esta visión que nos aportáis y como miembros del Círculo Agroalimentario compartís vuestros secretos y vuestras experiencias. Os invitamos a que estéis en contacto con nosotros, a que participéis en mesas redondas, en nuestros webinars, a que vosotros mismos nos propongáis también, pues como estás comentando, como tenéis esa visión avanzada de la tecnología y para qué se está utilizando en nuestro sector, pues oye, bienvenidos a hacernos las propuestas que consideréis, difundiremos vuestros contenidos y encantados de que forméis parte de nuestro círculo. Así que no sé, si queréis añadir, os dejo, yo ya me despido. Muchas gracias a todos por estar aquí y hasta pronto. Os dejo por orden de intervención como queráis, que cerréis la sesión y ya nuestras compañeras Susana y Mónica, que están a los mandos de la plataforma de e-learning de formación, pues pondrán punto final. Pero bueno, es un hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, yo agradecer la participación y nada, encantados de colaborar y compartir el secreto. Muy bien. Exactamente igual. Un placer estar aquí, haber compartido y departido con José Mari, pues yo creo que, bueno, algo diferente a lo que se está oyendo, en el sentido de que sí, le decíamos, ¿no? Es muy importante la industria conectada, la industria de futuro, la industria 4.0, pero hay algo más que complementa esta industria de futuro y que al final es gracias a la cual podemos sacar jugo, ¿vale? Y a nuestras industrias, a la energía y a la producción de nuestras industrias. Entonces, bueno, para lo que necesitéis, cuando lo necesitéis, pues total disponibilidad para participar en foros, charlas o lo que queráis. Yo solo de energía, ¿eh? O sea, de lo otro, José Mari. Bueno, somos todos, somos un equipo, Claro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias al sector de industria de INICOM. Un placer, gracias.